conectarse y bienvenidos a este segundo webinar de Cannizzo. Quiero dar un saludo especial a los amigos de la Cámara de Comercio Italiana en México. Buongiorno a tutti. Mi nombre es Stefano Amato, soy socio de Cannizzo. Para nosotros en Cannizzo es muy importante que nuestros clientes estén actualizados y enfrenten de manera informada y con las herramientas adecuadas todos los retos que implican los cambios legales en México y los podamos atender conjuntamente. El objeto de este webinar es explicar en términos generales cuáles son los aspectos principales de esta reforma en materia de subcontratación que tendrá efectos en todas las empresas mexicanas. Para los que no nos conocen, Cannizzo es un despacho de abogados que opera en México desde más de 40 años, abarca todas las áreas del derecho, con la excepción del derecho familiar y del derecho penal. Nuestra área laboral es muy sólida. Les presento dos extraordinarios abogados que tienen una gran experiencia en la materia. Son Vanessa Romero, que es asociada senior de nuestro despacho, y Mauricio Moreno, que es socio del despacho. ¿Quién mejor que ellos para explicarles todos los detalles de esta reforma? En la invitación del webinar tienen una pequeña semblanza de ellos y de lo contrario los remito a nuestra página web. Ahora, sin más preámbulos, entré al tema. Como ustedes saben, el esquema de la subcontratación, como estamos acostumbrados a verlo en México, deberá cambiar sustancialmente a raíz de la reforma. El pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial una reforma a la Ley Federal del Trabajo, a la Ley del Seguro Social, a la Ley del Infonavit y que tuvo afectación también en diversas normas fiscales del Código Fiscal, de la Ley del Impuesto sobre la Renta y de la Ley del IVA, para cambiar la regulación en materia integral, en materia de subcontratación. Es una reforma que implica retos importantes, sobre todo por lo que respecta a su mecánica de aplicación. En algunos casos, hay que decirlo, hay áreas grises. Sin embargo, quiero que se queden con la idea de que todo puede resolverse con una buena estrategia. Ahora, antes de pasar la palabra a los expertos, quisiera recordarles que en la parte inferior de su pantalla hay un botón de Q&A en donde pueden escribir las preguntas que consideren pertinentes. El tiempo de duración de este webinar será de 1 hora, por lo que sin más preámbulos le cedo la palabra a los expertos. Adelante, Mauricio. Gracias, Stefano. A ver, antes que nada, bueno, bienvenidos a todos y buenos días. Voy a dejar de compartir mi pantalla. Es un índice que elaboramos para llevar cierto orden en la presentación de lo que vamos a platicar hoy. Mejor lo voy a quitar. Si lo quieren, por favor, pídanoslo y se los enviamos por correo electrónico. Solamente son bullets de lo que estamos platicando, pero prefiero dejar de compartir y mejor vernos y ser más, así nos concentramos en nosotros, ¿no? Y luego ya les enviamos esto si lo desean. Efectivamente, Stefano, como dices, y como todos los que estamos aquí presentes, interesados en la materia, sabemos que es una reforma que era inminente desde hace 2, 3 años. La veníamos diciendo demasiado, se habló mucho cuando se reformó la Ley Federal del Trabajo en materia de libertad sindical, y bueno, hoy ya es una realidad, está en nuestra legislación, tiene trascendencia en otras materias, como bien lo dijiste, y es de suma importancia saber, sin entrar en pánico, como también bien lo dijiste, qué tenemos que hacer para estar protegidos ante el eventual caso de que alguna autoridad llegue e interprete de ciertas maneras nuestros contratos y nuestra forma de trabajar. Entonces, yo creo que lo ideal sería, Vanessa, tú llevas más de 10 años estructurando esquemas de subcontratación, de outsourcing e insourcing a todos nuestros clientes. ¿Por qué no nos platicas cómo veníamos trabajando hasta ese viernes 23 a las 6 de la tarde? Para que una vez que tengamos claro de qué estamos hablando, hablemos a los cambios y lo que se tiene que hacer. Con todo gusto, Mauricio. Bueno, antes de empezar, igualmente buenos días. Les agradezco a quienes se conectan por acompañarnos. Viene el registro, muchos nombres conocidos, tanto de gente nueva como de gente que nos hizo el favor de acompañarnos en el webinar anterior.
Y a ver, y es más, creo que con muchos de ustedes ya hemos trabajado estos esquemas de contratación de personal que hoy necesitamos cambiar. Entonces creo que nuestra plática de hoy por la mañana va a ser bien útil. Si me permites, Mauricio, primero quisiera poner en contexto a quienes nos acompañan. Recordemos que el outsourcing o la subcontratación de personal, como también es conocida, es un modelo que se utiliza pues prácticamente en todo el mundo y que en términos prácticos permite a las empresas obtener servicios mediante la contratación del proveedor externo que a su vez les proporciona personal que realiza pues, ciertas funciones que son necesarias o útiles para la empresa que los contrata. Este esquema de contratación, el outsourcing, está regulado en la ley de la materia, o sea, en la Ley Federal del Trabajo desde 1970. Y no sería sino hasta la reforma de 2012 cuando se añaden los ya tan escuchados artículos 15A a 15B, ¿no? 15A, 15B, 15C y 15B, a través de los cuales se buscó regular la figura. Esta reforma, la de 2012 que les digo, buscaba que el outsourcing fuera utilizado como un verdadero mecanismo de productividad y no solo pues, como un instrumento para que las empresas o los patrones le dieran la vuelta a sus obligaciones laborales que debían cumplir con sus empleados. Entonces, efectivamente, como señalas, pues empresas, contadores, fiscalistas, abogados, llevamos 50 años ideando e implementando estos esquemas de subcontratación y al menos los últimos 10 fortaleciendo o adaptándolos para dar cumplimiento a la reforma que les contaba del 2012. Ahora sí, hablemos un poco de estos esquemas de subcontratación que estaban vigentes y permitidos hasta hace 2 semanas y que todos conocíamos muy bien. Tú tenías 3 opciones. La primera opción que tenías como empresa era contratar a una empresa de outsourcing que te proporcionaba a todo el personal y te facturaba los servicios. La segunda opción implicaba tener a esa misma empresa, pero dentro de tu propio grupo, o sea, una empresa de lo que se conocía como una empresa de insourcing. Una empresa de servicios dentro del mismo grupo corporativo, en donde las empresas metían a todo el personal y esta empresa, la empresa de insourcing, le prestaba y le facturaba a la empresa operativa los servicios. Y una tercera opción era un híbrido de esas otras dos que acabamos de platicar. Bueno, estos esquemas, como los conocíamos, empezaron a hacer un montón de ruido porque si no cumplían con los requisitos previstos en ley laboral y que todos conocemos, ¿no? Que eran básicamente el de la no totalidad de actividades de la empresa, el de especialización y no tener tareas iguales o similares al beneficiario, corrías riesgos laborales, pero sobre todo fiscales, ¿no? Para ejemplificar esto, les cuento rápido de una resolución famosa que recuerdo. Y es más, me parece que fue la primera de su tipo, en la que a causa de una auditoría fiscal, el SAT le solicita a una empresa los CFDIs de sus empleados. Y la respuesta de la empresa fue, pues, ¿cuáles si yo no tengo empleados? Ante este aparente absurdo, el SAT le replica a la empresa, ok, pero si tú no tienes empleados, ¿quiénes son todas estas personas que están trabajando en tu oficina? Entonces, la empresa, que tenía precisamente implementado un esquema de subcontratación, le explica al SAT que estas personas eran empleados de la subcontratista e inclusive le exhibe al SAT el contrato de prestación de servicios que tenía celebrado con la empresa que le facturaba. Bueno, pues el SAT terminó aceptando esto, pero solicitó que se acreditara, claro, pues que se cumplieran todos estos requisitos de la ley laboral que estábamos platicando, la no totalidad de actividades, el referente a la especialización y que las tareas no fueran iguales o similares a las de la empresa productiva. Para no hacerles el cuento más largo, pues ante el criterio de la autoridad fiscal es que no se cumplían los requisitos del trabajo en régimen de subcontratación y por tanto la autoridad determinó que los trabajadores sí eran empleados de la empresa productiva y ante la ausencia de CFDIs, la autoridad fiscal determinó un crédito fiscal en su contra por no aceptarle efectos de deducibilidad y de acreditamiento de ISR e IVA, respectivamente las facturas de la sociedad prestadora de servicios de personal.
A partir de esta resolución que les cuento, es que la figura de la subcontratación empieza a hacer un poco más de ruido en México, ¿no? Porque más allá de los riesgos y sanciones en materia laboral que esta puede implicar, traía consigo riesgos fiscales gigantescos, ¿no? Básicamente ponían en riesgo la deducibilidad y el acreditamiento de facturas emitidas por la subcontratista a la contratante, o sea, la empresa productiva. Y esto era pues por el plazo que la autoridad fiscal tenía facultades de revisión, que como sabemos es de 5 años. Y bueno, Mauricio, así es en donde estábamos parados hasta el 23 de abril, o sea, hace 2 viernes, hasta las 6 de la tarde. Con la publicación de la reforma, a partir del día siguiente, o sea, a partir del 24 de abril, se introducen a nuestro sistema jurídico nuevos conceptos y reglas que vamos a tener que tener muy claros en todas las áreas, ¿no? Recursos humanos, legal, financiero, fiscal, etc. Muchas gracias, Vane. Efectivamente, a partir de la reforma de 2012, estuvimos reforzando estructuras de insourcing, de outsourcing para nuestros clientes. Sobre todo porque desde el punto de vista fiscal los riesgos eran bastante preocupantes. Había efectivamente que crear unos esquemas que fueran sólidos. Ahora, como tú bien dices, el outsourcing en sí no es una figura mala, es una figura, un outsourcing bueno en México, era una figura bastante beneficiosa para los negocios. Es cierto, sin embargo, que en el pasado ha habido ciertos abusos, ha habido prácticas abusivas, ha habido prácticas simuladas en perjuicio a veces de los trabajadores, que redundaron finalmente en disminución del pago del ISR por concepto de salario, la omisión en algunos casos del entero del IVA y en algunos casos más grave, digamos, algunas actividades de defraudación fiscal. Digamos que el legislador mexicano ha reaccionado, digamos, a esas prácticas malas, digamos, y finalmente eso fue que ocasionó la publicación de esta reforma. Quisiera un poco pasar la palabra a Mauricio, que ha estado cerca de las pláticas que llevaron a cabo esta reforma, tanto a nivel empresarial, gubernamental y sindical. Quisiera un poco preguntarte cómo ves esa reforma y en general qué tenemos que cambiar o actualizar en nuestras estructuras. Sí, a ver, a mí me gustaría ser muy concreto y muy esquemático en lo que implica esta reforma para que todos nos concentremos realmente en esta materia. No perdamos de vista que la esencia fundamental de esta reforma es lo que ya bien dijeron ustedes dos. Es evitar que se esconda la contratación de trabajadores vía otras estructuras y vía otros esquemas. Es, como lo dijo Vanessa, darle la vuelta a la ley para evitar dar cumplimiento a obligaciones laborales y obviamente obligaciones que el fisco requiere recaudar, ¿no? Estoy hablando del IMSS y del SAT. Entonces, esa es la esencia de la reforma. ¿Y cómo lo hacen? Modificando la figura de la subcontratación, eliminando el esquema de outsourcing y de insourcing que teníamos en mente y que lo veníamos ejecutando, y regulando 2 nuevas figuras, nuevas entre comillas. La subcontratación de personal y la subcontratación de servicios especializados. Entremos en la materia ya de lleno. En materia laboral tenemos que hablar, derivado de esta reforma, de 5 aspectos fundamentales. La figura de la subcontratación de personal, la figura de la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas. La figura del insourcing, ¿qué pasa? Porque ahorita vamos a ver ahí que sí lo permite bajo ciertas reglas. El famoso límite a la PTU. Y por último, el requisito de la transferencia de activos en la figura de la sustitución patronal. Son las 5 cosas de las que ahorita quiero hablar muy puntualmente y que van a tener trascendencia en las otras materias. Entremos de lleno. La subcontratación de personal. La Ley Federal del Trabajo hoy te dice en su artículo 12, se prohíbe la subcontratación de personal. Y dice, entiendo por esta, cuando una persona física o moral pone a disposición en beneficio de otra, trabajadores propios. Subrayo 2 elementos fundamentales.
poner a disposición y trabajadores. Quiere decir que el objeto de este acto jurídico o de este contrato de subcontratación de personal es el personal, son los trabajadores. Recordemos que la empresa de outsourcing nos ponía a disposición trabajadores. Y eso implica dos cosas, que el objeto es los trabajadores, el que nos mande trabajadores, y dos, que estén a nuestra disposición. Y entramos al famoso concepto de la subordinación en materia laboral, que acredita una relación laboral. Entonces, nos mandaban a los trabajadores y nosotros como cliente o como contratante les dábamos instrucciones. Realmente había una subordinación de ellos hacia la empresa contratante. Esto está prohibido hoy. Vamos a regresar a esta figura en varias ocasiones. El artículo inmediato siguiente, el 13, dice: se permite la subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra, siempre y cuando se cumpla con 4 requisitos. Y los 4 requisitos son, bueno, aquí antes les digo, no define qué es la subcontratación de servicios, pero lo que nos sirve para distinguirlo es que el objeto de la subcontratación de personal del artículo 12 es que el objeto sea el personal, los trabajadores. En el artículo 13 te dice que el objeto son los servicios especializados. Entonces, 4 requisitos tienen que cumplir esa subcontratación de servicios especializados o de ejecución de obra para que no tengas consecuencias negativas en función de lo que dice la ley. Primero, que el servicio especializado que te preste la contratista, la subcontratista, no esté dentro de tu objeto social. 2, que no sea de tu actividad económica preponderante. 3, que esté inscrita en un registro público a cargo de la Secretaría del Trabajo. Y 4, que el contrato esté celebrado por escrito y se pongan, entre otros requisitos, el número aproximado de trabajadores con el que te va a prestar el servicio y la descripción de estos servicios especializados. Vamos a ver uno por uno. El objeto social. Nosotros sabemos bajo esta teoría de que las personas morales únicamente pueden hacer lo que está establecido en su objeto social. Entonces, en los estatutos de todas nuestras empresas tenemos un listado inmenso de incisos de actividades que puede hacer nuestra persona moral, el vehículo creado, ¿no? La realidad es que muchas de ellas ni siquiera las ejecutamos, pero están ahí para no tener la limitación. Hoy nos dice, si el servicio especializado que te va a prestar esa subcontratista está en ese catálogo de tus estatutos sociales, tache, estás en incumplimiento. 2, que ese servicio especializado que te va a prestar la subcontratista no sea tu actividad económica preponderante. Y este concepto de actividad económica preponderante claramente no viene del derecho laboral. Tenemos que ir al derecho fiscal para entenderlo, y en términos generales es aquella actividad de la cual recibes la mayor parte de tus ingresos. Entonces, si el servicio especializado que tú estás subcontratando es a su vez el servicio por virtud del cual tú recibes la mayor parte de tus ingresos, estás en incumplimiento. 3, se crea un padrón público, un registro público a cargo de la Secretaría del Trabajo. Y aquí la ley, la reforma hoy nada más nos dice algunos puntos. Nos dice, el subcontratista es el que se tiene que registrar. Tiene que estar en cumplimiento total de sus obligaciones en materia de seguridad social y fiscal para poder estar inscrito. Y dentro de los 30 días siguientes a que surta efectos la reforma, o sea, del 24 de abril, la Secretaría de Trabajo tiene que emitir las reglas en donde nos diga claramente cuáles son los requisitos y los pasos a seguir para poder estar inscritos en ese padrón. Y dentro
de los 90 días, 3 meses después de que emitan esas reglas, es cuando nos vamos a tener que registrar. Habla ahí de una afirmativa ficta, ahorita si quieren entramos a ese tema de la afirmativa ficta, dice que te tienes que registrar y que la Secretaría te tiene que contestar en un periodo de 20 días, y si no te contesta, tú puedes pedirle que te conteste dentro de 3 días más, un enredo que hace ahí terrible. Y luego dice, y si no te contesta, hay afirmativa ficta. ¿Ok? Ahorita entramos si quieren a ese tema, pero tiene el subcontratista que está registrado y tu contratante tienes la obligación de cerciorarte que él esté inscrito en ese padrón. También dice la ley que va a estar en internet. Vamos a ver si es cierto. Y el último requisito es el contrato que se debe celebrar por escrito. Esto no es nuevo. Dice que ese contrato tiene que tener 2 cosas fundamentales: el número aproximado de trabajadores con los cuales la contratista te va a prestar el servicio, y 2, la descripción clara de ese servicio especializado y de esa obra especializada. Son estos 4 requisitos los que hay que cumplir para que tu subcontratación de servicios especializados sea válida. Ahora, me gustaría llevar esto a un ejemplo práctico para que veamos cómo se aterriza. Y vi una de las preguntas que nos hicieron a la hora de hacer los registros. Hay varias empresas aquí aeroportuarias y un par de líneas aéreas que nos están escuchando. Y nos hacían una pregunta ahí. Voy a agarrar esas preguntas y voy a poner un ejemplo. Imaginemos esta línea aérea que tiene sede en el aeropuerto de la Ciudad de México y que ahí tiene su infraestructura, sus empleados y tiene todo. Pero vuela al aeropuerto de Cancún, donde también tiene operaciones, y en Cancún no tiene la infraestructura que tiene Ciudad de México, no tiene empleados, no tiene nada. Y allá necesita contratar a una empresa que le preste servicios aeroportuarios. Carga y descarga, las rampas, escalera, los remolcadores de aeronaves, ¿no? Vamos a ver, esta aerolínea subcontrata en Cancún, Quintana Roo, a una empresa local que le presta el servicios aeroportuarios. Primer punto, ¿está en tu objeto social, sí o no? Primer requisito. Nos vamos a ir al catálogo de incisos de objeto social en los estatutos de la aerolínea y casi les puedo asegurar que ahí va a estar. Prestación de servicios aeroportuarios. Ahora, realmente la aerolínea no necesariamente presta servicios aeroportuarios. Entonces es muy probable que podamos prescindir de ese inciso en el objeto social. No por eso quiere decir que en Ciudad de México o en otro aeropuerto ya no puedas hacer esa actividad. Y ahí es donde tenemos que entrar a detalle caso por caso y en donde nosotros les podemos dar esta asesoría para ver cómo, aun y cuando eliminemos del objeto social ciertas cosas, bajo el argumento de que son actividades accesorias a tu objeto principal, lo vas a poder seguir haciendo. ¿Ok? Entonces, hacemos una reingeniería de ese objeto social y pongamos que eliminamos ese inciso F que hablaba de servicios aeroportuarios. Ok, ya cumplimos con el primer requisito. Segundo, que no sea tu actividad económica preponderante. En principio, la línea aérea, su actividad económica preponderante va a ser el transporte aéreo de personas o el transporte aéreo de carga, pero no va a ser el servicio aeroportuario, ¿no? En principio. Entonces, no está en tu actividad económica preponderante. Y ahí es donde entran los fiscalistas que conocen perfectamente bien la operación de la compañía y nos pueden decir que efectivamente no es mi actividad económica preponderante. Y entonces cumplimos con el segundo requisito. Ahora, empresa de Cancún que te estoy contratando, tienes que estar inscrito en el registro, en el padrón público de la Secretaría del Trabajo de Subcontratistas. Te inscribes, yo me cercioro que estás inscrito y cumplo con el tercer requisito. Celebramos un contrato por escrito, ponemos ahí el número aproximado de empleados con los que tú me vas a prestar el servicio en Cancún, Quintana Roo. Ahora,
Veamos aquí qué puede llegar a pasar. Es bien importante la revisión de estos contratos y lo que pactamos en ellos. Si ese contrato decimos que el objeto es que el subcontratista en Cancún me pone a disposición ese personal, entramos en el artículo 12, subcontratación de personal, que está prohibido. Supongamos que ese contrato sí dice que lo que me va a prestar son servicios, los servicios aeroportuarios, carga, descarga y todos estos que estamos platicando. Sin embargo, no cuidamos ciertos detalles. Por ejemplo, el personal que me va a dar va a estar bajo las instrucciones del director de operaciones de la aerolínea. Va a utilizar, no utiliza medios propios, yo se los pongo, yo les doy los uniformes, yo les doy los activos necesarios para los remolcadores de aeronaves, yo les doy las escaleras, las rampas, yo les doy toda esta infraestructura. La contraprestación de ese contrato es la nómina de esos trabajadores más un fee. Y en ese momento, por mucho que tengamos un contrato de prestación de servicios especializados, es muy probable que la autoridad llegue, fiscal o laboral, y nos diga que estamos en el 12, ya ni siquiera en el 13. Estamos en la subcontratación de personal. Ahora, supongamos que cubrimos muy bien todos estos supuestos, estamos en la prestación de servicios especializados, cumplimos con los requisitos y bueno, ya no tendríamos problema, estamos en el artículo 13, cumplimos con los requisitos y evitamos las sanciones que vamos a hablar ahora. Pero hablemos de un ejemplo en donde a mi juicio estamos completamente fuera de lo que regula la Ley Federal del Trabajo. Imaginemos que esta línea aérea quiere echar a andar una campaña publicitaria y contrata a un despacho de publicidad con sede en Monterrey, Nuevo León. Es un despacho de publicidad que es una sociedad civil, tiene 4 socios, quizá ni siquiera tiene empleados, importante decirlo. Nadie está obligado a tener empleados, ¿no? No hay ningún artículo en la legislación mexicana que te diga las personas morales tienen que tener empleados. Las personas morales pueden ejecutar sus actividades claramente hasta ahorita con personas físicas, y digo hasta ahorita por todo el tema de inteligencia artificial y eso no sabemos cómo vaya a ser después, pero hoy se usan personas físicas. Pero una persona moral puede tener socios, puede tener asociados, puede tener representantes, puede tener apoderados, puede tener miembros del Consejo de Administración, administrador único, puede tener una serie de personas físicas que ejecutan actos en nombre y representación de esa persona moral y que no son empleados. Esta aerolínea contrata a ese despacho de publicidad en Monterrey, Nuevo León, le pide una campaña publicitaria, los socios de la sociedad civil ejecutan la campaña publicitaria desde su despacho en Monterrey, hacen el trabajo, lo mandan por correo, lo recibe la línea aérea, lo aprueba, les mandan la factura, se las pagan y la línea aérea ejecuta su campaña publicitaria. Ahí no hubo empleados, ahí no hubo nadie que trabajara bajo un esquema de subordinación de un trabajo personal y subordinado, ni siquiera para la sociedad civil que hizo la campaña publicitaria. Entonces ahí, en mi opinión, la Ley Federal del Trabajo no tiene por qué estar ni prohibiendo, ni permitiendo, ni prohibiendo como lo dice el 12, ni permitiendo como lo dice el 13, actos jurídicos que pueden estar en el campo del derecho civil o del derecho mercantil. La Ley Federal del Trabajo en su artículo 1 dice claramente, va a regular las relaciones laborales derivadas del apartado A del artículo 123 de la Constitución. Entonces, ahí yo te diría, estamos fuera del 12 y del 13. Pero sí tenemos que cuidar muchos detalles de estas relaciones contractuales. Estas son las dos figuras fundamentales. Ahora, ¿qué pasa con el insourcing? La propia ley dice,
sí vas a poder tener empresas de subcontratación dentro de tu grupo corporativo para prestar servicios complementarios o compartidos en tu grupo social, en tu grupo empresarial, pero tienes que cumplir con estos 4 requisitos. Entonces, ¿qué pasa? Que la figura del insourcing, como nos la platicó Vanessa, pues no la vamos a poder hacer porque ya no me van a poder prestar personal. Me van a tener que dar servicio especializado y cumplir con estos 4 requisitos. Entonces, a juicio nuestro, ¿cuál es el nuevo esquema de una empresa de insourcing? Y vuelvo a tomar la línea aérea. Tengo muchas empresas en la línea aérea y tengo abogados en las varias empresas. Meto a todos los abogados en una misma sociedad jurídica, una sociedad de servicios legales dentro del grupo corporativo, que le va a prestar servicios a todas las sociedades del grupo. Servicios legales. Reingeniería de objetos sociales vamos a tener que hacer para quitar la prestación de servicios legales de todas las sociedades operativas y dejarlo solamente a esta sociedad de insourcing legal dentro del grupo corporativo. Y lo mismo podrías hacer con los de finanzas. Y lo mismo podrías hacer con temas muy, muy especializados. Muy especializados. Estoy viendo dentro de los conectados un cliente que opera parques eólicos y una especialidad muy conocida es la de los técnicos de las palas de los aerogeneradores, ¿no? Entonces, a lo mejor puedes meter a todos ahí y haces un hub interno dentro de tu grupo corporativo en donde sea sumamente especializado, pero el objeto social tiene que estar muy claro y que no sea actividad económica preponderante y registrarla en el padrón público y tener este contrato con las características de la reforma. Ese es el nuevo esquema de insourcing. Ahora, la PTU, el límite de la PTU. El 4º punto que les dije. Sin entrar al tema de si es injusta, no es injusta, es constitucional, no es constitucional, ante todas estas dudas que siempre han existido, en estas juntas tripartitas, reuniones tripartitas que se hicieron entre gobierno, empresas y temas de los trabajadores, sindicatos, se decía, si la PTU es injusta, es inconstitucional, yo tenía un esquema para medianamente tenerla controlada. No necesariamente quiere decir que yo le daba la vuelta a la PTU. No, yo a mis empleados les pagaba su PTU, les pagaba hasta bonos y les iba bien económicamente y estaban contentos. Pero tenía de cierta manera controladas las utilidades de esa manera. Me estás quitando el derecho a tener una figura de outsourcing, como bien dijo Estefano, pagando justos por pecadores. Me quitas la figura del outsourcing porque unos la utilizaron de manera abusiva. Ok, vamos a limitar la PTU. Sí meto a mis empleados en la sociedad operativa, pero limitemos la PTU. Y entonces es por eso que hoy se limita la PTU. Y el límite de la PTU es de el monto equivalente, tope máximo, monto equivalente de 3 meses del salario del empleado o el promedio de lo que ese empleado recibió en los últimos 3 años de PTU, la cantidad que resulte más alta. Es un tope máximo, en principio en beneficio del patrón, ¿no? Y por último, se aprovecha la reforma para meterle ya en el artículo que regula la sustitución patronal en la Ley Federal del Trabajo, el requisito ya existente por criterios de la transferencia de activos, ¿no? Entonces, hoy, para que haya una sustitución patronal, es necesario que haya una transferencia de activos. ¿Y cuál es el objetivo? Pues que la empresa patrona, la que tiene a los trabajadores, sea una sociedad solvente, tenga patrimonio y tenga activos ahí para poder hacer frente como garantía frente a terceros, obviamente sus trabajadores. Y por último, las sanciones. Estas son las 5 figuras que está regulando la reforma y te dice, a ver, las sanciones, si tú entras a un esquema de subcontratación de personal del artículo 12 o no cumples con alguno de los requisitos de la subcontratación de servicios
del artículo 13. O haces un esquema de simulación que me lleve a que caigas en alguna de estas cosas, pero lo estás simulando. Las sanciones en materia laboral habla de 2,000 a 50,000 UMAS, me parece. Que básicamente el monto máximo es una cantidad, a mi juicio, absurda, de 4.3, 4.4 millones de pesos. Ahora, aquí vale la pena resaltar un tema bien importante. La ley del trabajo sabemos que las multas en materia laboral muchas veces son por empleado, ¿no? Si tú incumples algo y dentro de ese incumplimiento la afectación es para 5 empleados, pues la multa probablemente se multiplique por 5. Entonces aquí entramos a un absurdo en donde, y nadie he visto que, a ver, la reforma es muy reciente y faltan ciertos criterios que queden muy claros, pero nadie ha levantado aquí este punto y dice, bueno, si la multa máxima es de 4.4 millones de pesos y yo, aerolínea, contrato a esta empresa de servicios aeroportuarios en Cancún que me preste el servicio con 20 empleados, y si por cada empleado me vas a poner una multa de 4.4 millones de pesos, resulta un poco absurdo esta situación, ¿no? Y bueno, la otra sanción es que el contratante, en nuestro ejemplo, la aerolínea, va a asumir una obligación solidaria con la contratista respecto de los empleados con los que les preste el servicio. Y básicamente es eso en materia laboral. Y bueno, creo que es importante también ver cómo trasciende esto a las otras materias. Correcto, Mauricio, muchas gracias. Como bien dice Mauricio, bueno, él ya estuvo tratando la parte laboral. Me gustaría, Vane, que abordaras un poco el tema de seguridad social y fiscal con breves notas, por favor. Por supuesto, Estefano, con mucho gusto. Primero, quiero enfatizar nuevamente que si bien hemos escuchado y leído por todos lados de posibles inconsistencias y irregularidades de la ley, también pienso, como ustedes antes señalaban, tanto Mauricio como tú, pienso que no es tan problemática como se le ha querido plantear. A ver, sí es una reforma compleja, pero no es una reforma mala o forzosamente una reforma mal hecha, ¿no? Y como resaltabas al inicio, seguramente nos vamos a encontrar, como siempre, con toda reforma, con retos en su aplicación y con muchos aspectos que vamos a tener que cuidar a detalle, pero nada que no podamos resolver analizando con cuidado y precisión caso por caso. Pienso que lo verdaderamente grave también lo vamos a encontrar en estos puntos de los que voy a hablar, ¿no? En los problemas fiscales y en los de seguridad social. Dicho esto, les explico las previsiones en materia de seguridad social. Primero, la información trimestral que antes se presentaba respecto a contratos de subcontratación por ambos contratantes, es decir, por el prestador de servicios y por el contratista, ahora se va a tener que presentar cada 4 meses, ya no cada 3. Y solo van a tener que ser presentados por el subcontratista. Segundo punto. La responsabilidad entre las partes ante el incumplimiento, que recordemos solía ser subsidiaria, ahora será solidaria. ¿Qué significa esto? Pues fundamentalmente la diferencia es que no es que primero el IMSS se va contra el patrón que dio de alta a los trabajadores en el Seguro Social y ante la falta de pago contra el contratista. No. Ahora se puede ir en contra de cualquiera de los dos. Y un último punto, que ya no es tan bien importante, que ya no están permitidos estos famosos registros multiclase. Antes, lo que hacían las empresas de outsourcing es que contrataban personal de muchos tipos, de diversas materias, para distintos objetos, y los ubicaban en diferentes industrias. A estos se les permitía tener un registro patronal por cada clase, y por tanto se llamaban multiclase. Esto ya no se puede. Se cancelan los registros multiclase y entonces, cuando la empresa haga la transferencia de empleados y asuma las relaciones laborales con estas personas que tenía, o en outsourcing, en insourcing o en el modelo híbrido del que hablamos al principio, va a tener que aplicar las disposiciones de la reforma para ver en qué clase verdaderamente le corresponde registrarse. Y bueno, además de que en materia de primas y de riesgos va a tener que sacar ciertos promedios de conformidad con las reglas publicadas en la propia reforma.
Ahora, por lo que hace a la materia fiscal, la reforma es clara, ¿no? Esta modifica artículos tanto del Código Fiscal de la Federación como de la Ley del IVA y de la Ley de ISR. Y básicamente lo que señala es, 1, no van a tener efectos fiscales de deducción o acreditamiento en materia de ISR o de IVA respectivamente, esquemas de subcontratación de personal y aquellos esquemas de subcontratación de servicios que no cumplan con los requisitos que les comentaba Mauricio. 2, impone la obligación del contratante de cerciorarse de los enteros que haga el subcontratista respecto de IVA, ISR, cuotas de IMSS y cuotas de Infonavit. 3, hablan nuevamente de responsabilidad solidaria. Esto es bien importante porque se incluye un nuevo concepto de responsabilidad solidaria en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, que implica que en materia fiscal la responsabilidad solidaria no existe solo como sanción ante el incumplimiento del esquema de subcontratación, sino que para estos efectos, para efectos fiscales, responsabilidad solidaria entre el contratante y el subcontratista respecto a las contribuciones relativas a los trabajadores que presten el servicio. 4, desaparece la retención del 6% de IVA en materia de subcontratación, que la verdad queda bien difícil de aplicar correctamente. Y último, en seguimiento a lo que señalaba Mauricio, en relación con las sanciones previstas por la reforma, pues se prevé que ante la falta de entrega de información por cada obligación incumplida, se va a poder imponer una multa que va desde los 150 hasta los 300,000 pesos, que cuando realices deducciones de gasto y acredites IVA bajo un esquema de contratación que no cumpla con los requisitos, va a ser considerado como un agravante para la imposición de sanciones, ¿no? Esto además de que en materia fiscal y penal, los esquemas simulados o de subcontratación de personal van a ser considerados como delito de defraudación fiscal calificada. Y bueno, al margen habría que tener presente que no vamos a estar muy lejos de este concepto de delincuencia organizada, en virtud del cual, pues, si se llegara a cumplir con el requisito del número de personas, y claro, con los sujetos activos del delito, o sea, de la simulación, podríamos también cuadrar en este tipo de conceptos, ¿no? En este tipo de tipos penales. Pues como pueden ver, estas sanciones, tanto en materia laboral, que comentaba Mauricio, o de seguridad social y fiscal que yo les comento, pues el tema puede ser bastante grave. Y para ya concluir, Estefano, en materia corporativa, parece evidente que se va a tener que hacer una revisión concienzuda de las operaciones de cada empresa, ¿no? ¿Cuál es su actividad económica preponderante? ¿Qué es lo que factura? ¿De dónde provienen sus ingresos? ¿Cuáles son sus contratos? Y en general, de su objeto social, para que podamos hacer una reingeniería, una reestructura en este campo, ¿no? Mauricio y Estefano me corrigen, pero prácticamente podríamos decir que la reforma al objeto social en todas las sociedades va a ser necesaria, ¿no? Concluyo. Este es el esquema general de la reforma en materia de subcontratación y un avance de los cambios que va a implicar, las sanciones que trae aparejada para que pues, un poco quienes nos acompañan puedan empezar a ver las modificaciones que van a tener que implementar en cada una de sus empresas y de sus esquemas de contratación y de prestación de servicios. Muchas gracias, Vane. Sí, efectivamente será necesario revisar un poco los contratos, los estatutos sociales, para ver dónde estamos y qué necesitamos, ¿no? Quisiera unas breves palabras sobre los tiempos. Vamos a ver. La reforma entró en vigor el día 24 de abril, o sea, el día siguiente a la fecha de su publicación, que fue el 23 de abril. Por lo que respecta a las normas fiscal, las mismas entrarán en vigor a partir del 1 de agosto de 2021. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? La Secretaría del Trabajo tendrá un plazo de 30 días para emitir las disposiciones de carácter general
para el registro ante el padrón público de los contratistas especializados, al que se refería Mauricio. Y a partir de la fecha de publicación de esas reglas, los contratistas tendrán a su vez 90 días para registrarse. Luego, a su vez, la Secretaría tendrá 20 días para contestarle y habrá un esquema de afirmativa ficta, eventualmente en caso de que no les contestara. Otro plazo muy importante que está corriendo en este momento es el plazo de 90 días contado a partir de la fecha de entrada en vigor de la reforma y que entonces vencerá el próximo 22 de julio de este año para transferir el personal que tenemos en un esquema de subcontratación o de outsourcing que no esté permitido a la compañía principal, digamos, a la compañía efectivamente beneficiaria de los servicios. Ahora, esa transferencia puede hacerse a través de dos formas, básicamente. Una es la fusión, en caso de que tuviéramos dos o más entidades involucradas en un esquema de ese tipo, y la otra es la sustitución patronal. Ahora, por lo que respecta a la fusión, desde luego, puede ser una operación corporativa bastante compleja porque tiene varias implicaciones como el tema de la PTU, el tema de las primas de riesgos, temas laborales importantes, por lo que es muy importante abordarla desde un punto de vista, una perspectiva multidisciplinaria, con el laboralista, con el abogado corporativo, con el asesor inclusive en materia de seguridad social. Por lo que respecta al tema de la sustitución patronal, quisiera nomás aclarar un tema específico. Como bien destacaba Mauricio, el legislador en esta reforma añadió un segundo párrafo al artículo 41 que regula el tema de la sustitución patronal, diciendo que para que la sustitución patronal surta efectos es necesario que se transfieran los activos del patrón anterior al patrón sustituto. Ahora, los transitorios de esta reforma aclaran que para efectos de la implementación de las actividades derivadas de esta reforma inmediata, digamos, en el plazo de 90 días no será necesario que se transfieran los activos. Es decir, es suficiente que en ese plazo de 90 días se transfieran los trabajadores, se respeten sus derechos laborales y desde luego su antigüedad. Es decir, el tema de la transferencia de los activos, si ese fuera un tema importante, lo podemos pasar hasta después de los 90 días. Eso es en general cómo funcionan los tiempos de esta reforma. También en materia de seguridad social serán 90 días para dar de baja los registros multiclase a que se refería Vanessa hace poco. Ahora bien, Mauricio, nos quedan 13 minutos. ¿Cuáles son los pasos que debemos de seguir, las acciones inmediatas que tendremos que implementar como consecuencia de esta reforma? Sí, Estefano, lo voy a hacer muy rápido porque hay muchas preguntas interesantes que ojalá nos dé tiempo de contestar algunas de ellas. Los siguientes pasos son, a ver, el primero, que me parece urgente, es la revisión de los esquemas actuales que se tienen de outsourcing y de insourcing dentro de la empresa y los contratos de prestación de servicios que tenemos. Para poder ver qué cambios tenemos que hacer en estas estructuras y qué cambios tenemos que hacer en estos contratos. O a lo mejor no hay que hacer cambios de ciertas cosas. Entonces, hay que hacer una revisión puntual, hay que revisar cuál es el esquema, hay que ver cómo estamos operando todos estos actos y partiendo de ahí, determinar un nuevo esquema a seguir, que puede ser igual, con ciertos ajustes, o quizá implica un cambio radical, ¿no? Hay que analizar. Ese es el primer paso fundamental, hacer esta revisión y determinar un nuevo esquema. Y luego, evidentemente, ejecutar este nuevo esquema. Y casi les puedo decir que en este nuevo esquema va a ser seguramente necesario esta reforma al objeto social para hacer algunos ajustes y ciertos cambios a los contratos que tenemos celebrados, ya sea para cumplir con el 13, para no caer en el 12 de la subcontratación de personal, para cumplir con los requisitos del 13 de la subcontratación de servicios especializados, o para mantenernos completamente alejados
de la Ley Federal del Trabajo e irnos al campo civil o mercantil. Y bueno, evidentemente otros pasos derivados de este nuevo esquema que se van a tener que hacer, supongamos que nos vamos a tener que ver en la necesidad de hacer esta transferencia de trabajadores a la sociedad operativa. Bueno, pues aquí vamos a ver si esta empresa ya tenía trabajadores o no tenía trabajadores. Si no tenía trabajadores, vamos a tener que inscribirla en el Seguro Social, Infonavit, vamos a tener que tener los sistemas de contabilidad electrónicos y las plataformas necesarias, las cuentas bancarias de nómina, todas estas cosas. Vamos a tener, si tenemos empleados extranjeros, vamos a tener que tramitar ante el Instituto Nacional de Migración la constancia empleador. Vamos a tener que ver el tema del 10% de extranjeros. Y bueno, son actividades secundarias que van a tener que venir derivado de esto. Pero lo que es urgente es hacer esta revisión de nuestros esquemas actuales y qué les tenemos que cambiar y dónde los tenemos que ajustar. Muchas gracias, Mauricio. Bueno, nos queda poco tiempo, se nos va terminando un poco el tiempo y creo que es importante dar espacio a contestar algunas preguntas. Tenemos muchas preguntas, desafortunadamente muchas se van a quedar en el tintero. Les voy a poner algunas de las que estoy revisando aquí en el Q&A y les pido por favor contestarlas de una forma sintética de ser posible. Empresa con objeto social farmacéutico que ocupa asesoría jurídica especializada, entre paréntesis laboral. También este despacho laboral se tendrá que registrar. Pregunta. ¿Quién la contesta? A ver, perdón, fue muy rápido, Estefano. Otra vez, por favor. Es una empresa que tiene un objeto social farmacéutico que ocupa asesoría jurídica especializada laboral. También este despacho laboral se tendrá que registrar. Ah, ok. Bueno, ese es un tema muy platicado por nosotros mismos en Canitzo, ¿no? Como despacho Correcto. de abogados. A ver, yo te diría que dependerá de la manera en la que se ejecuta la prestación de los servicios y vuelvo a lo mismo, hay que analizar caso por caso. Si la prestación de los servicios implica elaboración de contratos laborales, la consultoría jurídica, terminaciones laborales y su posible ratificación ante las autoridades, incluso eventuales litigios, y este servicio te lo está prestando un despacho, que seguramente será una sociedad civil, que trabaja a través de socios y asociados, quienes quizá a lo mejor tampoco están en una figura no son trabajadores de la sociedad civil, es probable que nos encontremos fuera del campo de la Ley Federal del Trabajo. Y entonces la respuesta sería, en principio no se tendría que registrar. Sin embargo, volvemos a lo mismo, hay que ver la materialidad y la ejecución de esos contratos. Si el servicio te lo prestan enviándote a un empleado, trabajador que tenga el despacho, dado de alta en el IMSS y es un trabajador, te lo mandan como in-house a tu empresa farmacéutica. Lo tienes ahí y lo tratas como a otro empleado. Esto es, tiene un horario. Esto es, quizá vacaciones. Está bajo las instrucciones del director jurídico de la farmacéutica, no de su despacho. Y a lo mejor la contraprestación, la iguala mensual que le pagas al despacho por ese abogado in-house, es su salario más un fee. Y así lo pactas en el contrato. Bueno, ahí claramente no nada más vamos a estar a la luz del 13 que se tienen que registrar. Quizá entremos, la autoridad interprete que estemos en el 12, en una subcontratación de personal. Entonces, es bien importante cómo tenemos ese acto jurídico y cómo se ejecuta ese acto jurídico. Muchas gracias, Mauricio. Otra pregunta. Nuestra empresa se dedica a vender artículos deportivos. Es el objeto principal, sin embargo, esporádicamente organizamos eventos de exhibición de los mismos. Si no incluimos esto en nuestro objeto social, ¿ya no podremos realizar estos eventos? Entiendo que si los incluyo, no podremos subcontratar estos servicios. A ver. A ver, Estefano, yo intervengo acá y creo que esta pregunta es relevante. Creo que es una de las que más nos formulan, ¿no? Las que nos formulan con más insistencia y
y quizá una de las partes de la reforma que impacta un universo de empresas más grandes, ¿no? He visto aquí también en el Q&A que hay otras personas que hacen preguntas similares. Por ejemplo, David Cervantes, que está hoy acá, nos ha formulado cómo es posible realizar actividades que se encuentran fuera del objeto social, según lo explicaba Mauricio, ¿no? Espero que pueda responder ambas preguntas con esto. Primero, vamos a recordar, como bien decía Mauricio en alguna parte de su exposición, que la capacidad de ejercicio de las personas morales no deriva de disposiciones en materia laboral, sino de Código Civil y de disposiciones mercantiles, ¿no? Específicamente, Ley General de Sociedades Mercantiles. A ver, como les explicamos también a quienes nos hicieron favor de conectarse en el webinar anterior, que veo coincidencia acá, como abogados creo que nos malacostumbramos por mucho tiempo, claro, derivado de exigencias de múltiples contratistas, bancos, otros despachos de abogados, a incluir estos objetos sociales kilométricos que lo incluían todo, ¿no? Desde tu objeto principal, no sé, compraventa de automóviles, que veo también que aquí hay una pregunta relacionada con esta industria, hasta todo lo que se nos ocurría que podría llegarse eventualmente a necesitar, ¿no? Comprar acciones de otras empresas, prestar todo tipo de servicios, abrir cuentas bancarias, celebrar todo tipo de contratos, ¿no? Y la verdad es que esto resultaba un poco absurdo en términos legales, aunque hacía sentido en términos prácticos, sobre todo considerando que, en términos de Código Civil, las personas morales pueden ejercitar todos los derechos que sean necesarios para realizar su objeto, el objeto de su institución, y que básicamente el mismo texto lo encontramos replicado en el artículo 4 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Así, respondiendo la pregunta, Esteban, un poco más en concreto, el hecho de que una actividad no esté expresamente prevista en el objeto social de ningún modo implica que la sociedad no pueda realizarla, ¿no? Recordemos que las sociedades mercantiles pueden realizar todos los actos de comercio necesarios para el cumplimiento de su objeto social, salvo que esté expresamente prohibido por leyes o por sus propios estatutos sociales, ¿no? Precisamente lo que señala el artículo, párrafo segundo del artículo 4 de la ley, ¿no? Así, si tu empresa organiza un par de eventos al año para exhibir los productos que vende o para promocionarlos, me parece claro que va a poder seguir haciéndolo, ¿no? Aunque dicha actividad no esté expresamente prevista en tu objeto social, porque es un acto necesario para el cumplimiento del mismo, de tu objeto social, la venta de los productos. Muchas gracias, Vane. También en ese tenor hay otra pregunta. Quisiera, se ve que el tema del objeto social es muy interesante para nuestro auditorio. Dice, ¿es mejor para las compañías operadoras disminuir el objeto social? Y para las compañías de servicios corporativos, ¿sería mejor extender los objetos sociales para soportar los servicios especializados, como son contables, legales, auditoría? ¿No quieres contestar tú rápidamente? Sí, a ver, estoy entendiendo que hace la distinción entre compañías operadoras, entiendo las compañías que facturan y que prestan los servicios al cliente, y compañías de servicios corporativos, le llama, entiendo, la sociedad de servicios, la de outsourcing, digamos. A ver, para las compañías operadoras, la que presta el servicio y la que factura, la compañía principal, creo que lo recomendable es ajustar el objeto social y quitar de él, de manera formal, lo que seguramente está sobrando. O sea, ya con este argumento que nos decía Vanessa, si lo podemos hacer conforme a Código Civil y Ley General de Sociedades Mercantiles, quítalo, ¿no? En el ejemplo de la farmacéutica, seguramente tienes en tu objeto social llevar a cabo campañas publicitarias de los productos que tú vendes. Y debe ser el inciso J, ¿no? De tu objeto social. Bueno, tu actividad económica preponderante y tu objeto social es la venta de productos farmacéuticos. Puedes eliminarlo del objeto social y de todas maneras no quiere decir que no lo vas a poder hacer, ¿no? Entonces, sí, la compañía operadora, si reducimos el objeto social a lo esencial, creo que es lo recomendable. Ahora, la compañía de servicios, en mi opinión,
así de servicios generales como lo dices. Creo que decías que te prestaba servicios jurídicos, contables y de varias cosas. Así de general, creo que sí debe cambiar. Punto número 1, no debe prestar servicio de personal. Recordemos que las de outsourcing incluso lo facturaban. El concepto de la factura decía la apuesta de personal. Eso debe cambiar. Y 2, suponiendo que tengas un objeto social muy amplio, mientras más amplio lo tengas, más puntos de contacto vas a tener con tus clientes. Entonces, más fácil vas a poder caer en incumplimiento del artículo 13. Entonces, creo que también la lógica es acotarlo. Si tú tienes una compañía que presta servicios jurídicos, contables, IT y administrativos, bueno, a lo mejor lo más conservador sería que tuvieras la compañía de jurídico, la compañía de servicios contables, la compañía de IT, ¿no? Y sí pulir los objetos sociales. Muchas gracias, Mauricio. Tiempo para última pregunta, perdón, nos quedan muchas en el tintero. Las platicaremos con ustedes con muchísimo gusto. ¿La subcontratación de personal continuará siendo una actividad vulnerable en términos de la ley antilavado? Parece una pregunta interesante. Sí, Estefano. A ver, buena pregunta y justo me lo preguntaba un cliente hace un par de días. Lo pongo en contexto un poco. Vamos a recordar que la UIF, ¿no? la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, hace algunos años, 2014, 2015 me parece, interpreta que la subcontratación, en términos del hoy ya derogado artículo 15, el 15A de la Ley Federal del Trabajo, actualizaba un supuesto previsto por la ley antilavado, ¿no? La Ley Federal para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. A ver, no recuerdo particularmente la fracción, pero se refería a aquella fracción del artículo 17 de la ley que menciona precisamente las actividades vulnerables. Y el razonamiento de la UIF en ese entonces era fundamentalmente que el outsourcing se entendía como actividad vulnerable porque cumplía, a su juicio, con la descripción de esta actividad del 17, ¿no? Porque de manera independiente se realizaba en nombre y representación del cliente la administración y manejo de recursos, ¿no? Así es, esta pregunta tiene todo el sentido porque al ser considerada como actividad vulnerable, las operaciones de outsourcing eran objeto de identificación y reporte de acuerdo a la ley antilavado, ¿no? Pienso que, aunque no ha sido modificada la ley antilavado, la responsabilidad de registrar al outsourcing como actividad vulnerable ha quedado sin efectos porque, pues, como vemos, ahora está prohibida la subcontratación de personal. Vaya, no va a poder registrarse porque básicamente no es un acto legal, ¿no? Un acto que ni siquiera podrías llevar a cabo. Salvedad, ¿no? No obstante, yo creo que hay que tener cuidado porque cualquier acto permitido por la ley que efectivamente encuadre, que siga encuadrando en esa descripción de la fracción 17 de la ley antilavado, sí va a ser considerada una actividad vulnerable y vas a tener que cumplir con lo previsto en estos ordenamientos en caso de que pases los umbrales establecidos, ¿no? Básicamente esa es mi respuesta. Veo también que tenemos otras preguntas que implican un análisis bastante profundo que creo que no nos da tiempo, ¿no? Veo por acá temas relacionados con un fideicomiso con actividad empresarial, un contrato de operación hotelera, ¿no? Si por favor nos pudieran contactar para poder analizar sobre todo estos temas que son tan específicos y sofisticados y con mucho gusto los apoyamos para que podamos llegar a buen puerto con sus operaciones a la luz de esta reforma. Bueno, ahora sí, Esteban, te regreso la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Creo que se nos acabó el tiempo. Quisiera agradecer muchísimo a Vanessa y Mauricio por esas explicaciones. Creo que fue muy interesante. Con eso terminamos agradeciendo a todos los que nos acompañaron en este webinar. Como siempre, quedamos a sus órdenes para cualquier duda que hubiera y quedamos pendientes. Estefano, perdón que te interrumpa. Veo un par de preguntas interesantes. Tenemos unos minutitos rápido. Me gustaría contestarlas.
Bueno, tenemos mucha gente conectada, ¿no? Entonces, no quisiera abusar de nuestra audiencia, pero adelante, Mauricio. A ver, rápidamente, mira, aquí hay alguien que dice, ¿qué pasa con los contratos por periodo de prueba en outsourcing y con personal que hace labores de limpieza subcontratado? Esa es una pregunta interesante. Los contratos por periodo de prueba no se limitan a la figura del outsourcing. Recordemos que los contratos por periodo de prueba, la Ley Federal del Trabajo prevé que los contratos individuales de trabajo por tiempo indeterminado o aquellos que superen de 6 meses, de 180 días, pueden tener un periodo de prueba. ¿Cuál era una práctica muy común? La práctica muy común era, previo a esta figura, era subcontratar a una empresa de outsourcing, una empresa de personal, que me mandaba a los empleados, yo los contrataba quizá por un periodo de prueba o por tiempo determinado, y cuando sí me gustaban cómo prestaban los servicios los trabajadores, entonces ya los metía a mi nómina. ¿Ok? Eso debe cambiar porque la empresa de outsourcing ya dijimos que no te va a poder prestar personal. Pero hoy la Ley Federal del Trabajo te establece que tú puedes celebrar un contrato individual de trabajo por tiempo indeterminado y poner un periodo de prueba, ¿no? Dependiendo de la naturaleza del cargo que va a tener el trabajador, es el tiempo de periodo de prueba que tienes de 30 días o con la posibilidad de extenderlo, ¿no? Y bueno, y dice, y con personal que hace labores de limpieza subcontratado. Es lo mismo que platicábamos antes. Los contratos de limpieza, a ver, regresemos a la aerolínea o regresemos al tema de la farmacéutica. A mí lo único que me importa es que mis oficinas estén limpias. Entonces, si en tu contrato tú pactas el servicio de limpieza y no te importa si te lo presta Juan, Pedro o Mario, no les das tú los medios para la prestación de los servicios, tú no tratas con ellos, no sometes, revisé la semana pasada varios contratos y algunos de limpieza decían que el personal de limpieza está bajo las órdenes del gerente de operaciones de la empresa, en este caso, por ejemplo, la farmacéutica. Ahí en ese momento ya el tema no es tanto que no estés cumpliendo con los requisitos del artículo 13 de la subcontratación de servicios especializados, porque posiblemente los puedes cumplir. No está en tu objeto social la limpieza, no es tu actividad económica preponderante, se registra y está el celebrado por escrito. Pero vas a caer posiblemente la autoridad podría interpretar que es tu empleado, que el personal de limpieza es tu empleado, más allá de la subcontratación, más allá de la obligación solidaria. Ojo, no es lo mismo que a ti contratante te digan, eres el empleador, eres el patrón, a que tengas una obligación solidaria respecto de algo de los trabajadores. Hay gran diferencia. Entonces, ¿qué tenemos que cuidar ahí? Que no haya una relación laboral con empleados que no son tus empleados, ¿no? Eso, contestando a alguna de las preguntas que me parece interesante que quede claro, ¿no? Lo mismo con las empresas de IT, también nos hacen esta pregunta, ¿qué pasa con las empresas de IT que son servicios especializados, ¿no? Dice, pero están a órdenes de los clientes. Ahí hay que distinguir algunas cosas. ¿Qué significa que estén a orden del cliente? Y lo conecto con otra pregunta en donde me dicen, a ver, el artículo 13 no habla de subordinación, y estoy totalmente de acuerdo. No habla de subordinación, no hay un impedimento tácito de que el personal reciba instrucciones del contratante. De acuerdo. Aquí el hecho es que efectivamente la subordinación se ha interpretado como que haya este poder jurídico de mando, por un lado, con su correlativo deber de obediencia. Y las tesis y las jurisprudencias te llevan al artículo 134, fracción tercera de la ley, en donde dice que es desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo concerniente al trabajo. Entonces, cuando el artículo 12 te dice poner a disposición
trabajadores en beneficio del otro, poner a disposición, si te los ponen a disposición, quiere decir que tú les vas a dar las instrucciones de qué hacer y qué no hacer. Entonces, podemos entrar a este concepto de subordinación y a los criterios jurisprudenciales que existen hoy en esta materia. ¿Qué pasa con los empleados de IT? Pues lo mismo que los de limpieza. Sí, a ver, si yo le digo qué computadora arreglarme, por ejemplo, o el site, pues ahí, métete al site y ahí está el site y por favor, trabájalo. Pero yo no le digo qué cables mover, yo no le digo qué plataformas utilizar, yo no conozco, yo soy una empresa farmacéutica, yo soy una aerolínea, yo no conozco de temas tecnológicos de IT. Entonces, hay que distinguir a qué tipo de instrucciones, su servicio especializado, está subordinado, su trabajo personal, está subordinado a mis instrucciones. Yo tengo un gerente de IT que le da instrucciones de cómo hacer el trabajo, o no, simplemente le digo que todos mis sistemas en la empresa funcionen bien. No me importa cómo lo tienes que hacer, no tienes un horario, no me importa quién lo hace, todo tiene que funcionar a la perfección. Creo que esa es la gran diferencia material. Ya me extendí un poquito. Nos extendimos un poquito, Mauricio, pero creo que valió la pena. Entonces yo creo que aquí terminamos. Les vuelvo a agradecer, Vanessa, Mauricio, su participación. Creo que fue muy interesante este webinar. Les reitero a todos los que nos escuchan que estamos a sus órdenes para resolver todos los temas que implica esta reforma. Reitero, nos quedaron muchas preguntas en el tintero. Estamos a sus órdenes para resolverlas. Les dejo la idea que efectivamente una buena estrategia va a resolver todas las implicaciones de esta reforma sin ningún problema. Como le decíamos, hay áreas grises, hay retos, pero digamos que se pueden resolver. Les reitero que nuestra información la pueden encontrar en nuestra página de internet, que es www.canizzo.com.mx. Ahí podrán encontrar los teléfonos, el domicilio, el correo electrónico. Con mucho gusto estaremos encantados de platicar con ustedes. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.